Bueno, muy bien. Aparentemente el micrófono hoy nos va a dar una mano, no como el domingo que nos complicó un poquito ahí, pero bueno, hay que ser perseverante. Y bueno, también gracias por los técnicos que solucionan problemas. Bueno, muy bien. Cuando yo les conté el último domingo antes de irme, un poco las razones del viaje, si bien lo conté en la iglesia ahí al final, pero con los ancianos ya lo veníamos hablando desde ya unos meses, con la familia también. Y lo dije y lo vuelvo a repetir, que si a mí me hablaban 5 meses atrás o 6 meses atrás de este viaje, no lo tenía pensado y no era mi mejor momento para ir a un congreso mundial de las iglesias nuestras, pensando en que, bueno, en el 2019 nos tocó ir juntos con Elizabeth, entonces no tenía muchas ganas, la verdad que por eso de participar en esa actividad. Pero bueno, saben que encontré ese testamento, por de una manera, que ella lo escribió, de ese deseo que estaba en su corazón de que parte de sus bienes puedan ser dedicados para el trabajo evangelístico en la India. Y quienes la conocieron bien sabíamos que tenía esa carga en su corazón sobre la India de mucho tiempo. Yo la conocí de jovencita y siempre ella tenía ese... Y bueno, por diferentes razones el Señor nos permitió que fuéramos. La idea cuando fuimos al barco, al Logos, originalmente era ir al Dulos, pero bueno, el Dulos estaba completo y el Logos necesitaba gente y una decisión que ella tomó porque la iniciativa era ir al Dulos por la India. Y bueno, pasó el tiempo, volvimos a Uruguay, nos enfrascamos, por así decirlo, en la obra acá en Uruguay y el Señor nos mostró eso. Y bueno, como que eso de la India quedó un poco de lado. 2 veces intentamos ir, pero por temas puntuales de su salud no se pudo. Y bueno, nos encontramos ahora en esta etapa con esta sorpresa, que yo no lo sabía. Ella escribió esto en el año 2005. Y bueno, para mí es algo muy especial poder llevar adelante ese deseo, que ese papel jurídicamente no tiene ningún valor, pero hay otros valores que son más importantes que la parte jurídica. Y sin duda que la parte ética y espiritual, todo eso tiene un peso mucho más importante. Y yo les decía que donde yo voy va la iglesia. Y créanme, hermanos, que es así. Porque así como yo les mandaba un videíto todos los domingos ahí, también llevaba los saludos de ustedes y presenté fotos y algún pequeño informe de la iglesia en muchas partes. Y en esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? O qué vamos a hacer, no sé ni cómo definirlo, pero la idea es que es la iglesia que va a estar en esto, no es un tema individual, sino que es un compromiso moral y espiritual y de oración que también quiere involucrar a la iglesia. Nada más que en eso. Que sea algo que quizás Dios está abriendo una puerta para conectarnos con ese lado del mundo que es otro mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así como ellos no saben mucho de este lado del mundo, nosotros sabemos poco también de ese lado, de lo que es Asia. En la zona que yo me estuve moviendo ahí en la India, es la primera vez que ellos conocían un latino que andaba por esa zona, ¿no? Así que era como una mascota media rara yo en la vuelta ahí. Pero para un poco, lo que sí tengo que reconocer que solamente se hablaba de Messi ahí en la vuelta, ¿no? Después a alguno le dio vergüenza y me preguntó si conocía a Suárez, ¿no? Se ve que alguno quiso ahí como un adolescente ahí de 13, 14 años. Pero bueno,
Pero quiero hacer rápidamente un pasaje por los países anteriores. Ahí, Malasia, por las características que tiene esos lugares. Malasia y Camboya. España lo voy a dejar para otro momento, porque España, yo le hablé el viernes pasado con los jóvenes, y España tiene algunas características muy parecidas a las nuestras, y que tenemos que cuidar mucho la iglesia. Nosotros disfrutamos de esta iglesia, disfrutamos de este lugar, de los hermanos, de la unidad de las iglesias. Y miren, hermanos, en muchas partes del mundo el Evangelio está en extinción. Algunos escucharon esa expresión que dijo Samuel Pérez Millos y parecía que es exagerada, pero no es exagerada. Si yo les nombro a Ernesto Trencher, algunos de la Guardia Vieja saben quién era Ernesto Trencher. Era un teólogo, un hombre que ha escrito mucho, que ha sido de mucha bendición a nivel mundial. Una iglesia que rondaba los 400, 500 personas en Madrid, hoy no llega a 40, 50 personas. Si uno va más atrás en el tiempo, el tabernáculo de oración donde predicaba Spurgeon, Spurgeon, ¿dije bien? Sí, está bien. Hoy en día simplemente está en la fachada, como un memorial de un lugar que se reunían arriba de 5.000 personas a escuchar la palabra de Dios. Y uno podría seguir así y hablar de distintas partes de Europa donde el Evangelio está desapareciendo. Y muchas iglesias están siendo reavivadas, ¿saben por qué? Por los latinos que están emigrando hacia Europa y de otras partes del mundo. Pero bueno, quiero mostrarles un poquito este mapa. Ahí si pueden definir un poco los colores, disculpen lo que tuve en el viernes, alguna cosa vamos a repetir, pero ahí vamos a empezar por Malasia, un país donde el Islam es la religión oficial, donde realmente es todo un desafío ser cristiano en esos lugares. Pero la verdad que a decir nosotros no tuvimos ningún problema en una conferencia tan grande que había 1.100 personas de 104 países distintos, y realmente es una conferencia, es muy disfrutable toda esa comunión. Eso es parte de una presentación de la cultura ahí en Malasia. Rápidamente algo de la geografía, ese es el hotel en que estábamos, un hotel que había que hospedar toda esa gente, ¿no? 800 dormíamos ahí y el resto en hoteles cercanos. Pero había que preparar la comida y preparar todo, y lugares de comedor para esa cantidad de gente, casi 1.200 personas, las 3 comidas durante el día, y era todo un movimiento. Es una foto para ver un poco la ciudad. Es algo tremendo el crecimiento, el desarrollo en esos lugares. Uno le parece que esos lugares nosotros estamos adelantados, pero cuando vamos a los lugares damos cuenta que estamos... Esa es una foto sacada de las famosas Torres Petronas, que algunos han escuchado hablar, que tienen 450 metros de altura. Pero bueno, algún conocido, ahí Andrés y Leticia, la cara mía no es la mejor, bueno, siempre la cara mía no es la mejor, pero quiero decir que ahí recién llegaba, después de 45 horas de viaje, y Leticia y Andrés habían llegado 2 horas antes, y bueno, ahí salimos a cenar en la noche, pero realmente fue lindo el encuentro, ya que hacía tiempo que no los veíamos. Otro conocido, también algunos se acuerdan de él, ¿se acuerdan de Federico y Milena, que están trabajando en China? También es una obra que están haciendo ahí misionera, que hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. A veces acá uno tiene que tener mucha paciencia por algunas situaciones con mucha gente. Ellos tienen que tener mucha paciencia para poder alcanzar a uno y para hacer todas las cosas de tal manera que el gobierno no se entere, para que no los corran de ahí de la China, ¿no? Entonces, oremos por Federico, por Milena. ¿Se acuerdan el nene que tienen ellos? Está diagnosticado con autismo. No es de los más fuertes, bastante leve, pero no deja de ser una situación compleja también. Así que él manda muchos saludos para nosotros. Y bueno, esa es una vista general del Congreso, de una de las reuniones, donde hubieron algunas cosas que llaman la atención. Yo les decía a los jóvenes que uno de los problemas, que siempre había un taller para jóvenes a la noche,
Y uno de los grandes problemas era que se quejaban los jóvenes es el relacionamiento con los grandes, con los líderes de las iglesias, principalmente. Pero también hay una brecha ahí media generacional entre gente grande y gente joven. Y cuando yo miro acá, digo, gracias a Dios nuestra iglesia, podemos disfrutar de una linda comunión entre los grandes, los medianos y los veteranos, ¿verdad? Algunos atrevidos van a jugar al fútbol con uno de los pastores, les pegan patadas, le hacen de todo, y no pasa nada. Uno se ríe, pero en otros lugares eso es impensable, ¿no? Y no solamente hay que irse lejos, ¿no? Capaz que un poquito más cerca de lo que nosotros pensamos en nuestro país también pasa lo mismo. Tiro esto para que cuidemos y disfrutemos esto, ¿no? Del relacionamiento que podemos tener entre los ancianos, liderazgo, pero también entre la gente grande y la gente joven dentro de la congregación. Ahí tenemos uno de los comedores, eran 3 lugares de comedores para poder satisfacer a las 1.200 personas. Diferentes talleres, 20 talleres simultáneos más o menos había. Este es un taller de habla hispana, todos de países latinos, organizando para el 2025 en actividad en Ecuador. Estaría bueno que tengamos algunos representantes. Muy bueno conocer hermanos de otros lugares y ver los ministerios que se hacen en distintas partes del mundo. Miren, a veces nos parece que somos pocos, pero en nuestras iglesias, ese grupo llamado de los hermanos libres, y no estamos haciendo alarde ni mucho menos, porque sabemos que hay otros grupos que son mucho más grandes y está todo bien. Pero hay mucho que se hace en el mundo, muchas iglesias, hay presencia en 155 países y hay desde universidades, hospitales, muchas cosas que uno puede también compartir y conocer en periodos cortos de misiones, poder conocer otros lugares y otros países, que también nos bendice conocer lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y bueno, un poco de color. Hay hermanas de Trinidad y Tobago, esta es una noche internacional que se viste con sus ropas, yo ya no estoy para eso, ¿no? Pero hay gente que lo disfruta. Yo me llevé la camiseta de Uruguay, le dije, me di cuenta que me quedaba chica, la tuve que regalar. Hacía tiempo que no la usaba, y era nuevita. Digo, así que se la regalé a la familia que me hospedó en la India. Este es otro grupo de hermanos de Myanmar, coloridos. Y esto es un lugar triste, ¿no? Feo, porque esto es una de las cuevas, llaman las cuevas de Batú. Es un santuario hindú, que si uno quiere conocer las culturas en aquellos lugares, tiene que meterse en la parte idólatra, la parte religiosa de ellos para ver algunas cosas, ¿no? Hay 272 escalones, la estatua esa que ustedes ven a lo lejos mide 42 metros de altura. Internamente la cueva, podría mostrar más fotos, pero no quiero ocupar mucho tiempo en eso, una cueva de 100 metros de altura dentro de la montaña. La verdad que es un lugar que si no fuera por esto sería un lugar espectacular, turísticamente hablando, ¿no? Pero esto es como si dijéramos es el Vaticano del hinduismo en toda esa zona, ¿no? No sé si se logra percibir algo ahí, pero yo les comentaba el otro día, ven esta imagen, este hombre acá, que ellos tienen que subir todos esos escalones que yo les mencioné, hacer toda una danza, todo un rito, un ritual, gracias, no me salía la palabra, para quitarse la maldad. Entonces todos los que querían hacer eso tenían que subir esa escalera, ponerse esos que es como rayos de bicicleta, y se los pinchaban, ¿no? No llegaba a lastimar, yo por lo menos no vi que salía sangre, pero la verdad que es bastante incómodo, ¿no? Y uno percibe ahí la idolatría, los demonios y bueno, todo lo que está pasando ahí, pero bueno, uno, si queremos conocer esas culturas, tenemos que ir también a esos lugares. Y ahí está la iglesia. 150 iglesias de los hermanos ahí en Kuala Lumpur, que es la capital de Indonesia, donde no es tan fácil ser cristianos. Hay determinados fuentes de trabajo que solamente acceden los que son árabes
o los que practican la religión. Después otra escala más abajo son los que están con el hinduismo. Y después otras escalas más abajo, bueno, ahí pueden estar los evangélicos, los católicos o los que no profesan ninguna religión. Pero de los cargos más importantes solamente lo tiene el mundo islam, todo lo que pasa por ellos. Y la verdad que uno anda tranquilo a las 2, 3 de la mañana, nos tocó andar a esa hora y hay una seguridad tremenda. Hay que decir las cosas como son. Pero los cristianos, ahí tenemos una iglesia, y ellos se la juegan, porque saben que por ser evangélicos mañana pueden perder el trabajo que tengan. Hay hermanos que han llegado a posiciones muy importantes, pero claro, tienen un testimonio muy bueno, se destacan. El evento estaba programado en un congreso, en un centro de convenciones que pertenecía al Estado, y aparentemente estaba todo bien. 1 año y medio antes de esta actividad les cancelan porque entendieron que era una actividad evangélica, que era cristiana, entonces no querían mezclarse con ese tema porque eso pertenecía al Estado. Bueno, los hermanos oraron. Uno de ellos dijo: en mi iglesia hay un hermano que es gerente de uno de los hoteles más tradicionales de acá. Vamos a preguntarle. Le preguntaron, hicieron la propuesta. Él llevó a la directiva esa propuesta a hacer este evento. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Y se lo decía a los jóvenes el otro día. Si es los evangélicos que vienen son como usted, denle para adelante. Digo, qué testimonio a ese nivel. Y permitió que, bueno, que se hiciera esto, y gracias a Dios no hubo ningún problema, al contrario, salió toda una actividad muy buena. Este es un grupo que nos íbamos, faltaban varios, pero que íbamos a trabajar con diferentes ministerios en diferentes países, ahí en Malasia, en Indonesia, en Pakistán y en Camboya. 3 frases que quedaron en la conferencia, hay muchas más, pero quiero dejarles estas. No importa lo que tu cultura dice, lo que importa es lo que enseña Cristo. Porque a veces queremos adaptar el Evangelio a la cultura o a nuestras costumbres o a nuestra propia idiosincrasia. Y no es lo que la cultura dice, es lo que Dios enseña. Y en nuestro país esta frase es bastante fácil de aplicarla. Ahora hay que aplicarla ya, ¿no? Donde las culturas son bastante diferentes. Esta frase le dijo un hermano de Egipto, que fue uno de los predicadores. Y él dijo esto: cuando el enemigo cierra una puerta, Dios abre una ventana. Claro, esto dice en un contexto donde ellos empezaron lo que es sociedades bíblicas en Egipto, con todo un montón de problemas hace 50 y pico de años atrás. Y situaciones muy complejas. Como si no se tranca algo por acá. Sí, es verdad, Dios permite las cosas, pero el enemigo siempre trata de desanimarnos y cerrar. Pero él decía, siempre Dios va a abrir una ventana. Cuando es su voluntad, siempre Dios va a mostrar una salida. Y esta frase para el liderazgo, ¿no? No sé si se lee bien, quedó mea. En el liderazgo es más importante el carácter que la capacidad. Yo sé que no es una frase tan nueva, no sé, pero se hizo mucho énfasis en esto. Es más importante el carácter que la capacidad en el liderazgo. Esto da para desarrollar un tema de liderazgo, pero realmente es una frase que me hizo pensar mucho. Y esto no es solamente el liderazgo de la iglesia, ¿no? Maestro de escuela dominical, líder adolescente, de jóvenes, ministerio de damas, donde Dios te puso. El hombre en su casa, cuesta hoy decir esto, para algunos no les gusta mucho, pero sabemos que el liderazgo espiritual en la familia es del varón, Dios lo dejó ahí. Así que es bueno ponerse las pilas, pero no acá mando yo, sino con el carácter moldeado por Dios para eso. Así que seguimos, y les digo que el próximo es en África. Estaría bueno que algunos podíamos no solamente ir yo solo, sino apuntarnos algunos para hacer una expedición en África y participar de un evento como esto que realmente son de bendición. Así que faltan 4 años,
2027, si Dios no viene antes, poder participar por aquella zona. Dejo la conferencia, dejo Malasia, nos tomamos un avión y nos fuimos a Camboya, que se llama el Reino de Camboya. País que la verdad a mí me impactó mucho, tanto el Camboya como la India, porque tienen reyes, tienen la monarquía, pero son comunistas. Entonces, ¿cómo uno junta esas dos cosas, ¿no? Es un entrevero ahí. No sé, una familia no puede hospedar a un extranjero, ¿no? Tiene que ir a un hotel. Y bueno, por decir una cosa entre tantas, ¿no? También ahí hay que entrar en su historia. Este es el templo. Yo les animo a que después vayan y busquen en internet Angkor Wat y van a ver sorprendente la historia. Ese templo, 1200 años, del año 1200, perdón. Y cuando uno mira la bandera de Camboya, esta es la figura que está ahí, ese templo. Y bueno, los hindúes son los que están ahí adentro. Se pelearon toda la vida los budistas y los hindúes dentro de ese lugar. Y un día dijimos, vamos a predicarles a ver qué pasa, caminando por la calle en Camboya con la excusa de sacar una foto. Y bueno, la cuestión es que tuvimos una linda charla, pudimos predicarles, compartirles el Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos después? No sé. Lo único que sabemos es que a esos 4 por lo menos les pudimos predicar en inglés y lo escucharon bien. La verdad, sorprendente la atención que nos pusieron. Y bueno, a ver si se puede agrandar ahí. Se ve que es una tarántula que se le ofrecen como mascota para vender, ¿no? Los niños ahí están ofreciendo eso ahí. Después, comida de lo que se les ocurra, pero todo bicho, ¿no? Cucaracha, a ver si pueden ahí, si se ve. Yo lo muevo acá, pero no se mueve ahí. A ver. Gusanos, de todo tipo, tamaño y color, fritos. Y yo los probé y los comí y están ricos. Tiene mucha proteína, dicen. Saben que por ahí nos causa un poquito de gracia esto. Pero en un país donde hay 3 millones de, algunos dicen, ultra ricos, 2 millones de una clase media que sube y baja a los golpes y 11 millones de indigentes y de pobreza. 11 millones. Ahí llegan a ver algunas casas en ríos, villas en ríos, donde la pobreza, la verdad, en Uruguay hay pobreza, pero no es comparable. Lo que están viviendo algunos lugares del mundo, hermanos, es tremendo. Y esto es para hacer silencio. Yo nunca escuché hablar del genocidio de Camboya. 3 millones de personas. Los intelectuales, los estudiantes, profesores, escribanos. Uno no quiere hacer mucho comentario porque lamentablemente sabemos que todo se mezcla con la política y todo es política. Pero si quieren saber algo más, busquen la vida de Pol Pot, que está ahí el nombre. Y la verdad, lo vamos a dejar ahí. Pero es bueno para pensar, para agradecer a Dios en el país que nosotros vivimos. Las realidades que a veces tanto se quejan y tanta manija y tanto, definitiva, tenemos que agradecer a Dios por lo que Dios ha permitido en nosotros. Voy a esto, en Camboya, una iglesia que lucha contra el hinduismo, contra el comunismo, contra el budismo, pero igual hay una iglesia que se mantiene de pie. Esto es lo que yo les contaba, ese congreso, que es la organización de ese evento, pagó todos los gastos para que 70 hermanos y hermanas estuvieran un tiempo especial para ellos, en un lindo lugar,
y un tiempo de entrenamiento, porque ellos no pueden pagar un congreso de estos. Hermanos que vienen en pobreza total, pero que están predicando el Evangelio de una forma que impacta realmente, escucharlos. Yo estaba dando allí un taller de discipulado, y yo les pregunté a ellos, todos estos hermanos que vemos acá son hermanos que son responsables de iglesias. Y yo les pregunté, ¿cuántos de los que están acá piensan que necesitan ser pastoreados o discipulados? Y de a poco empezaron a levantar la mano y todos levantaron la mano. Y la verdad que reconocer eso para la iglesia es una ventaja muy grande. Y también es una pregunta, que cuando yo hice la pregunta ahí pensaba en nosotros también. ¿Cuántos de los que estamos acá pensamos que necesitamos ser pastoreados y discipulados? Pobre de aquel que piensa, que dice, no, yo ya no preciso más nada, ya sé todo. Precisamos esto. Y ellos tienen una actitud, la verdad, tremenda. Hablábamos en 3 idiomas, porque yo hablaba en español, me traducían al inglés y del inglés al camboyano. Entonces los mensajes, como ya uno que es medio, ya no digan nada, miren que les leo la mente. Pero ellos decían, estamos para esto, no estamos acá sentados tranquilos, aire acondicionado, afuera hay 44 grados de calor. Así que, pero realmente el ambiente y el tiempo de oración que se tenía era muy importante. Jovencitos. Estos jóvenes, así como los ven, 18, 19, 20 años, no había ningún menor. Pero estando muchos de ellos encargados de grupos o de iglesias o de anexos o lugares que se están abriendo. Porque eso es algo que me llama la atención. A pesar de toda la persecución que hay, siguen abriendo lugares para predicar el Evangelio. Y uno pasa de estos jovencitos a gente más grande. Vieron que ahí en el medio hay uno que está colado ahí atrás. Su rostro parece que no fuera, pero uno le acerca un poquito. Pero él fue sacerdote budista, que se convirtió al Evangelio, y lo que tiene ahí es que se convierte de verdad. Hace un cambio radical, no anda con vuelta porque sabe que tiene un montón de consecuencias. Y comparte el Evangelio de una manera tremenda. Y ahí se coló con los chicos, pero lo que digo es que están los jóvenes y la gente más grande. En el tiempo del genocidio, que se mataron 3 millones de personas, 25% de la población. Faltan las generaciones entre los 30 y los 40 años. Acá lo tenemos ahí, vean que es un poquito más grande el hombre. Pregunta, Ale, ¿eran cristianos los que fallecieron o en general? General, genocidio, una pregunta de esos cristianos. La única pregunta era... Sí, la única pregunta era, o lo que buscaban eran intelectuales, estudiantes, profesores, porque había que eliminar todo el que tiene la capacidad de pensar. Y no voy a hacer ningún comentario más porque... Pero esta foto, hermanos, yo se lo dije el otro día a los jóvenes y lo quiero repetir acá también. Saben que Camboya es un pueblo que uno le parece que es muy servicial, pero en realidad es un pueblo muy sumiso por ser sometido. Y uno lo ve en la gente de afuera y el saludo es ¿no? Una reverencia, siempre con miedo, comiendo rápido porque tiene que salir corriendo, porque no sabe qué va a pasar. Se acostumbraron así. El único lugar que se sienten en libertad es en la iglesia. Y cuando yo veía esto, uno de lejos observa. Cuando ellos estaban en lo que es la reunión, lo que es la iglesia, sentían plena libertad. Cuando salían de ahí, volvían de vuelta a esa actitud de miedo, de hasta demasiada reverencia frente a un extranjero, hasta que incomoda. Y yo pensaba para mí en esta actitud de levantar las manos,
de adorar a Dios, de llorar, porque algunos de ellos lloraban delante de Dios porque hay que ver lo que vivían. Les voy a contar algo un poquito más adelante. Yo pensaba, qué bueno que esto se da cuando nace en el corazón y no cuando alguien me da manija para que lo haga. ¿Se entiende lo que digo? Y eso es un espíritu de libertad que yo quisiera que también, yo sé que hermanos en la iglesia lo pueden sentir. Si alguien quiere levantar su mano y quiere llorar y quiere delante del Señor, bárbaro. Pero no porque el que está delante lo dice, sino porque es una actitud del corazón que uno lo expresa de esa manera. A veces no estamos acostumbrados a eso, porque en otros lugares capaz que se van a otros extremos, llega el momento que tenemos que pensar por nosotros mismos y hacer las cosas con sinceridad y con honestidad delante de Dios, porque Dios conoce el corazón. No pensé que iba a estar bautizando un pastor en mi vida, pero sí, habían 6 pastores que se bautizaron. Y uno dice, ¿cómo es eso? Acá en Uruguay capaz que no lo dejamos ni arrimarse al púlpito, porque no es bautizado, y está bien. Pero el contexto, ¿cuál es? Este hermano que lo que yo me preocupé es saber que era salvo. Después el resto. Pero después de poder conversar con él un buen tiempo, un buen rato, mejor dicho, él me decía, yo me convertí a principios del año pasado. Pero fue un cambio tan radical en una aldea que él abrió su casa y empezó a predicar el Evangelio y empezó a venir mucha gente y se convirtió en mucha gente y está liderando un grupo grande, quizás más grande que la iglesia donde él pertenece. Y los hermanos de la iglesia le dieron para adelante. Pero claro, uno puede decir, ¿por qué no lo bautizaron? Y porque no es tan fácil. Decir, vamos al arroyo a bautizarnos. No tienen un templo como tenemos nosotros con esto, podemos cerrar las puertas y sentirnos protegidos. Varios en bautismos han sido atacados por bandas de hinduistas, budistas, comunistas y alguno que quiera hacer el mal nada más. Y sabían que venía esta actividad y dijeron, bueno, ahí en esa actividad hacemos el bautismo. Y realmente es un impacto de ver lo que ya Dios está haciendo a través de sus vidas. Y este hermano que está ahí con el buzo rayado, precioso hermano, tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Pero cuando estaba ahí en los 16, 17 años, y los genes rojos, que así llamaba el ejército, invadieron su casa, mataron a toda su familia, y él pudo correr y esconderse una semana en un monte. Y cuando vuelve a su casa, encuentra a sus padres, hermanos, todos descuartizados, muertos, tirados en la casa. ¿Qué hace una persona que encuentra eso? Ellos eran creyentes. Y este joven se aferró más a Dios. Y Dios lo está utilizando ahí en Camboya, porque es uno de los principales hermanos que predica en todas partes de Camboya para su gloria. No es fácil. Uno ve tantas cosas. Por eso cuando uno está con ellos conversando mano a mano, decís, Señor, si yo hubiera nacido acá, ¿cómo hubiera sido mi fe? Bueno, este es el grupo que estaba ahí participando y cada uno recibió su diploma. Al terminar fue un lindo tiempo de ver todo ese trabajo. Nosotros éramos 4 que estábamos ahí con la celeste puesta, ¿no? La azul ahí. Que éramos los 4 que estábamos de afuera, un hermano de México, pero vive en Estados Unidos, otro hermano de Australia y una hermana de Italia, vivía en Roma, y un uruguayo entreverado a la vuelta. Y bueno, ahí nos fuimos, después nos tomamos un avión, nos fuimos a la India, y aquí empieza uno de los momentos más difíciles, porque, ¿cómo es? Por todo el picante que había que comer. El picante era un tema también, esa es una realidad, pero habían otras cosas. Algunas calles, algunas características de la India, bueno, inundaciones, ustedes habrán escuchado que habían en la India algunas inundaciones. Una calle de un barrio común y corriente de arriba a la izquierda, una estación del tren,
simplemente para mostrar algunas vistas. Y esta familia fue mi familia por una semana. Hermanos que yo no conocía en un trato más que con el hermano Thomas, que es el que está allá atrás, que él es el presidente del Fondo Misionero de la India. Cuando tuvimos una reunión con él, y él no sabía nada, porque Joel, este muchacho de Estados Unidos, armó la reunión, y cuando nos encontramos, nos saludamos, dice, pero hermano, ¿cómo anda? Pues nos habíamos visto en Roma, pero nos cruzamos. Y me pregunta por mi esposa. Digo, ¿usted estaba con su esposa en Roma? Le digo, sí. Pero bueno, le conté lo que pasó y él quedó, por supuesto, muy conmovido, no podía creerlo. Pero me dice, mostrame una foto a ver si es la persona que yo estoy pensando. Le muestro una foto y él me dice, yo con ella estuve hablando en Roma, en el stand de la India. La sacó así enseguida. Y uno dice, ¿cómo Dios hace esas cosas? Porque la India es un país muy grande. Hay 4.000 iglesias, de las nuestras, digo, ¿no? Podría haberme encontrado con un montón de gente, otros tantos hermanos que también están dentro del fondo misionero, pero sin embargo Dios me llevó a la misma persona con la que Elizabeth estuvo hablando hace 4 años atrás en Roma. La verdad que una familia preciosa en el ministerio y tantas cosas que están haciendo para Dios en la India. Muestro algunas cosas. Cuando uno saca, claro, una selfie, sale todo al revés, atrás, la cosa que uno tiene que empezar a aprender esas cosas. Pero ahí atrás, Brethren, es el nombre de hermanos que es conocido, y hay un colegio ahí atrás, donde esos hermanos que están en la foto son 4 ancianos de diferentes iglesias y que los 4 conocieron al Señor en ese colegio. Después, bueno, ahí estuvimos en un almuerzo, pero lo que yo le decía a este hermano, lo que yo quiero conocer no son lugares, quiero conocer gente. Y él me había preparado algunos lugares turísticos para ver, pero digo, no, yo quiero estar con gente. Y gracias a Dios pude conocer gente. Y ahí hay un repaso de familias, diferentes profesiones, ahí empresarios. Hay, no sé si logran ver acá, un detalle nada más que acá atrás, ven esto acá, llegan a ver, esto es un lavatorio, como que tuviera el baño ahí. ¿Está? Una pileta en el comedor. Yo iba a todas las casas y veía eso, digo, ¿cómo? Y es una casa de personas con una situación económica muy buena. Y claro, es porque comen con la mano. Entonces se lavan las manos antes de comer y se levantan de la mesa y se lavan la mano ahí. Pero en todas las casas, en el comedor, está el lavatorio como que fuera el baño. Curiosidades de costumbres de diferentes lugares. Este hermano que está acá es un hermano que no hablaba muy poquito inglés y tampoco hablaba el idioma, el hindú de esa zona, sino que era del norte. Era un misionero que lo habían traído, tenía un accidente, tenía su pierna, no sé qué historia, un pie ahí mal, y esa muchacha que está ahí al lado tiene una clínica, que es una clínica de fisioterapeuta, y con todos los... Entonces lo habían traído para ahí para tratar de reconstruirlo. Pero fue interesante tratar de comunicarme con él del norte, allá casi la frontera con China. Lo único que pude ver algunas fotos que me mostró de lo que están haciendo allá también y realmente es impactante. Este hermano que está allí, el veterano, el más viejito, peladito, 92 años, misioneros que caminaron más de 600 kilómetros en una oportunidad para llegar a comunidades, para predicar, porque no había ni locomoción ni dinero para la locomoción. Y él me hablaba y me decía, yo quisiera seguir haciendo lo que hacía antes por el físico. Así que... Pero realmente a uno le impacta
ver todos esos hermanos. Creo que había puesto una foto, pero no importa. Ahí, ese hermano que está al lado mío, allí en el flaquito, un teólogo, escritor, 250 libros. Yo me traje 2 que dice 250. Creo, ahora él dijo que ya va casi en 300 libros. A mí me explota la cabeza cuando alguien me dice que escribió más hermanos, más familias. La obra de la India, lo que Dios está haciendo ahí. Ahí está con 2 de los libros que él me regaló. Allá arriba es el Fondo Misionero, es lo que sería acá CAMU, como nosotros conocemos. Tienen 3 agencias misioneras, 3.000 misioneros. En ese grupo ellos manejan, en el buen sentido de la palabra, 950 misioneros nacionales. Tienen la influencia británica. Saben que India fue una colonia británica, ¿no? Y son muy ordenados para todo, los números, todo. Entonces tienen los datos de todas las cosas así a la perfección. Y están dentro de un régimen comunista también. O sea, yo no podría estar en la casa de ellos. Para que yo hospedarme ahí, ellos tuvieron que pagar en un hotel una reserva, me la mandaron por un mensaje y cuando yo entro a la India tengo que mostrar dónde estoy, el hotel. Y cuando me voy, tengo que demostrar que se pagaron algunas noches. Yo tengo que pagar 3 noches más, extras, aunque no se usaron, porque ellos querían tenerme en su casa. La iglesia. Creo que algo de esto ustedes lo vieron en un video. La verdad que fue un lindo tiempo. Justo ahí es una época de vacaciones. Entonces siempre algún otro se mueve, lo que sea, no están ahí. Pero era un grupito interesante, la verdad que pasamos muy bien. Yo les enseñé solamente en Cristo, lo cantaron todos en español. Tengo algunos videos con eso, pero la verdad que fue un tiempo lindo. Y también presenté la iglesia. Y todos ustedes también pasaron por ahí. Pero quiero ir más rápido porque el tiempo se va. Hospital Evangélico. Un hospital, y acá dice, el logo es con la firma de Dios. Y es 1000 funcionarios tiene el hospital. Y es del grupo de los hermanos solamente. Quiero decir, digo esto porque el Hospital Evangélico acá es un grupo, es interdenominacional, pertenece a todas las denominaciones, o a varias. Ese no, está bajo lo que sería CAMU. Digo esto por la dimensión de todo ese trabajo, ¿no? Bethesda Tower, la entrada ahí, ¿no? Y bueno, ahí me recibieron, como yo estoy el director del hospital, me recibieron el gerente, el jefe de recursos humanos, el presidente del hospital, tuvimos una linda charla con ellos ahí, compartiendo algunas cosas. Y acá quiero entrar en esto, para tener una idea, ir acercándonos a la parte más importante para mí de todo esto. India. Más de 400 millones de niños menores de 15 años. Recordemos que India pasó a ser el país con mayor población en el mundo, más de 1.400 millones. Más de 96 millones son niños trabajadores. 11 millones son trabajadores en condiciones de servidumbre para pagar las deudas familiares. Esto yo lo traduje ahí de un informe que me dieron ellos cuando estuve ahí. El Google lo tradujo, ¿no? Vamos a aclarar. 18 millones están sin hogar. 8 millones son niños de la calle sin familia. 789.000 niños prostituidos en la prostitución. Muchos son niños abusados, drogadictos, obligados a mendigar, robar. Muchos viven en un vacío moral y espiritual. Encuesta realizada por el grupo de India Today, bueno, dice los datos ahí. Sí, en nuestro país también hay cosas, ¿no? Pero cuando uno mira los números, tantos millones, y ahí estaba el corazón de Elizabeth que decía, ¿cuántos niños los entregan en los templos y después quedan ahí para la prostitución? Los hogares y los orfanatos
Hace 10 años más o menos el gobierno los tomó todos, expropió los lugares, se quedó con los hogares, con las propiedades, con los niños. Entonces uno no puede apoyar un hogar, un orfanatorio en la India, porque está apoyando ¿qué? El gobierno. Y nunca van a conocer nada de Dios, al contrario. Entonces la iglesia se reconvirtió en ese sentido y empezó a potenciar el trabajo con niños. Y estos son provincias donde las iglesias tienen presencia y están trabajando con niños sostenidos por un lugar que voy a mostrarles ahora, porque la India está separada en dos partes, norte y sur. El norte es la parte más complicada, más difícil, donde el hinduismo y el comunismo, que es el gobierno, se juntan y los dos comulgan sin problema, porque el comunismo es el hombre por el hombre, es el humanismo. El hinduismo es el Dios, el hombre es Dios, tiene su propia espiritualidad, tiene que desarrollar su espiritualidad, entonces las dos cosas funcionan a la perfección. Todo lo que sale de esas dos formas de pensamiento, afuera. Entonces, las iglesias prácticamente no tienen nada ediliciamente en el norte. Preparan, hermanos, maestros de escuela dominical, líderes adolescentes, los preparan en el sur, misioneros, y los mandan al norte a trabajar. Por eso, ahí viene ese círculo, dice Kerala, es el lugar de donde yo les mencioné todas estas cosas. Y ahí llego a este lugar, el nombre está puesto ahí, no sé ni cómo pronunciarlo, pues está en hindú escrito, pero lo que significa SBS, Ministerio para Evangelizar Niños o Ministerio Infantil en la India. Se inició con mucha oración en 1953. El ministerio comenzó como una parte integral de las asambleas y se ha expandido por toda la India y también a muchos países del exterior. Y allí hay dos hermanos de Inglaterra que son los que empezaron con este lugar de campamentos, porque lo que están haciendo es potenciar ese trabajo. Entonces yo fui a ver ese lugar, y ya me queda poco, hermano, ya voy a terminar. Fui a ver ese lugar y ver lo que Dios está haciendo allí. Un lugar que tiene 800 camas, que en el tiempo del COVID el gobierno lo tomó para poner gente ahí y se los entregó hace poco y está pintadito, todo prolijito, porque tuvieron que pintarlos ellos, cerca de $30.000 se habían invertido en eso, porque se los entregaron destrozado. Pero, decían los hermanos, en algún momento pensamos que lo perdíamos, por lo menos nos lo devolvieron. Preparan, hermanos, para trabajar en muchas partes de la India. Hay diferentes grupos, diferentes actividades. Leo la parte de abajo. Dice, cada año se realizan 500 actividades que tienen que ver con este campamento. Ya sea trayendo niños a ese lugar o hermanos a ese lugar o mandando grupos a preparar y trabajar en otros lugares. Los niños son alcanzados entre 30.000 y 40.000 niños por año. Campamentos para niños, 25.000 niños. Tanto acá como en otros lugares, sostenido por este ministerio. Entonces, cuando uno piensa en un ministerio que evangelice niños, que encierra el corazón de Elizabeth, lo que estaba allí, creo que ese es un lugar donde Dios está dirigiendo todas las cosas. Ahí les muestro algo de las camas. Sí. Sobre todo los colchones, ¿no? Si a veces vamos al Alfa o al Ombú o a algún lugar así nos quejamos un poquito de los colchones. Y puse esta foto porque cuando y ahí ya me quedan dos fotos, cuando termino de recorrer todo ese lugar, uno un poquito de experiencia tiene en campamentos y les pregunto, ¿y dónde está la cocina de este lugar? Y no tienen cocina. Sí, sorprende, ahí me sorprendió también. Ahí vemos un galpón que al lado es la casa del casero, que es un matrimonio jovencito que estaba por allí, que lo vi en alguna foto. Y cuando hay actividades arman carpas grandes y cocinan al aire libre. Y tienen un proyecto hace años
para hacer una cocina grande y un comedor grande. Entonces, bueno, yo no hablé mucho, simplemente tomé referencia del lugar. Esto es una presentación de algunas actividades. Allí está la iglesia, que funciona al lado del campamento. Y en el predio que está hacia arriba, en el medio, es donde tienen pensado edificar una cocina grande y un comedor grande. De un lugar que fue edificado en 1953 y tiene apenas una cocina chiquita para cocinar algo, pero que siempre se ha cocinado en carpas. Y acá hay varios que son cocineros en los campamentos y saben lo que eso significa. Así que, si Dios quiere, es ahí donde por ahora estoy orando y sintiendo que es donde Dios quiere que la iglesia de Manga esté presente. En hindú. Que ese es otro tema, porque el hindú tiene varios dialectos. Entonces, se hace mucha actividad organizados por regiones. Las generaciones nuevas casi todos se comunican en inglés. Tenemos que acordarnos, nuevas y no tan nuevas, porque fueron colonia británica, ¿no? Y eso les ha dejado el idioma inglés como un idioma secundario, pero que mucha gente lo puede hablar. Así que los que hablan inglés, algún viajecito a la India nos podemos hacer. Y si Dios lo permite y vemos que esto se pueda mover y la iglesia de Manga pueda tener una presencia en ese lugar a través de esa cocina y de ese comedor, bendiciendo a tantos miles. Y la última foto que les quiero mostrar, más que foto, es las palabras del Salmo 139 que me gustaría leerlo para terminar. El versículo 10 es el versículo central para mí en este momento. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y realmente cómo se han dado todas las cosas y cómo yo pude conocer esa familia y cómo Elizabeth estuvo hablando con este hermano 4 años atrás y cómo jamás pensé que iba a estar haciendo ese periplo hace 5 o 6 meses atrás. Sin duda puedo decir, aún allí me guiará tu mano, y creo que Dios nos ha guiado a ese lugar. Oh Jehová, dice versículo 1 del capítulo 139, tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y créanme, hermanos, que las palabras de este salmo en todo este viaje las experimenté. Y había momentos difíciles. Saben que con esto me bajo. Cuando voy a tomar el avión para salir de la India, y los hermanos me dejaron en ese lugar, en el aeropuerto, ya cuando pasé adentro, yo me quería cambiar ropa porque estaba todavía con la ropa de la reunión, pero me senté en una silla y me puse a llorar.
de una manera que era casi incontrolable. Y ahí vinieron parte de palabras de este capítulo que yo lo había leído en uno de los viajes. Y estoy seguro que Dios nos ha guiado a ese lugar. Y no solamente a mí. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer con otros que están sentados acá o que vendrán? Pero que quizás ese contacto con esa zona del mundo no es casualidad. Sin duda, Dios quiere hacer algo más. Y que en nuestro corazón, esa frase que viajando en el tren, mirando hacia la nada, me vino a mi mente, quizás habrá que mejorarla o no sé. Lo importante en la vida no es solo lo que se hace, sino lo que algunos logran aún cuando no están. Y a veces hablamos de dejar huellas, de vivir vidas que valga la pena, y creo que hay ejemplos muy cerca de que lo supieron vivir de esa manera. Gracias por su paciencia. Amén.